vamos a analizar un material que, debo admitir, me ha dejado pensando mucho. Es un texto clásico, ¿eh? Humildad, la belleza de la santidad, del reverendo Andrew Murray. Un texto potente, desde luego. Mucho. Y la idea no es solo resumirlo, sino meternos de lleno en su argumento central, que es, bueno, es tremendamente radical. Sí, la idea de que la humildad no es una virtud más, sino la raíz de todo. Exacto, la condición indispensable. Así que la pregunta que nos va a guiar es, ¿qué significa realmente ser humilde según este libro? Y sobre todo, ¿por qué lo considera tan fundamental? Es que esa pregunta nos obliga a frenar en seco, porque choca de frente con casi todo lo que nos rodea hoy en día, ¿no? La cultura del éxito, de la autoafirmación. De construir tu marca personal, exacto. Y lo primero que el libro deja claro, y esto es clave, es que la humildad no tiene nada que ver con la baja autoestima. Eso es importante. No es pensar mal de uno mismo. Para nada. La define de una forma muy precisa. Es el reconocimiento de la propia posición como criatura, en una dependencia total y absoluta de su creador. Usa una metáfora muy visual para eso, ¿verdad? Sí, la del vaso vacío. Ser un vaso vacío, consciente de ese vacío y por tanto listo para ser llenado por Dios. Nuestro recorrido hoy va a ser ese. Primero, entender a fondo esta definición. ¿Vale? Luego, examinar el modelo que propone, que es la vida de Jesús. Después, veremos cómo se supone que esto aterriza en el día a día. En las relaciones humanas, claro. Y al final, exploraremos las consecuencias que promete, que son, bueno, tan paradójicas como la fe y la felicidad duradera. Vale. Pues empecemos por esa definición, porque ya de por sí es potente. El libro arranca con una frase que le da la vuelta a todo. La humildad es la gloria de la criatura. Fíjate, la gloria, claro. Normalmente asociamos humildad con rebajarse, pero aquí se presenta como el estado más templado, elevado y natural al que podemos aspirar. Es aceptar nuestro lugar. Exacto. Es encontrar la dignidad no en la autosuficiencia, sino en la dependencia correcta. Y para entender la luz, el texto nos presenta su sombra, El orgullo. que lo describe no como un simple defecto, no. No. Lo describe como la matriz de todo pecado y de toda infelicidad. La raíz de la caída, tanto de los ángeles como nuestra, fue ese deseo de romper la dependencia, de... Ser como Dios. Ahí está. El orgullo, según Murray, es una especie de locura metafísica, la criatura olvidando que es criatura. Y llega a decir algo que me parece tremendo, que la redención que ofrece el cristianismo no es otra cosa que la restauración de esa humildad perdida. Es que esa es la tesis central. O sea, no se trata de perdonar pecados aislados, sino de sanar la enfermedad de raíz, que es el orgullo. Es como si dijera que el único suelo fértil donde puede crecer algo es la humildad. Sin eso, todo lo demás es artificial. Totalmente. De hecho, lo fascinante es cómo el autor eleva la humildad incluso por encima del arrepentimiento. ¿Cómo es eso? Pues tendemos a pensar que somos humildes porque hemos pecado, ¿no? Mm. Porque nos sentimos mal. Pero Murray dice que la humildad es algo mucho más profundo. Una postura existencial, dices. Exacto. Es la verdad de nuestra existencia con o sin pecado. Dice que los ángeles en el cielo son perfectamente humildes, no porque se arrepientan de nada, sino porque viven en la verdad de su dependencia gozosa de Dios. La humildad no es una reacción al fracaso, es la condición del éxito existencial. Entiendo. Entonces, el orgullo no es solo un mal hábito psicológico, un ego inflado. El libro parece tratarlo como algo más, oscuro. Mucho más. Y ahí es donde el análisis se pone denso. Lo llama un terrible poder espiritual de origen satánico. No es algo que generamos nosotros solos, sino una fuerza externa que se apoderó de la humanidad. Y aquí la lógica es implacable. Si el problema es un poder espiritual externo, la solución no puede ser solo nuestro esfuerzo personal. No puede ser. La solución tiene que ser otro poder espiritual, igual de fuerte o más, que venga de fuera a restaurar el orden. Y ese poder es la humildad encarnada en Cristo. Exactamente. Para Murray, la encarnación, la vida entera de Jesús, su muerte, su exaltación, no son eventos separados. Son un único y continuo acto de humildad. Un solo acto. Sí, es Dios mismo bajando del cielo, vaciándose de su gloria para hacerse dependiente, para mostrarnos el camino de vuelta a esa gloria de la criatura. Es la humildad hecha persona. Aquí es donde la cosa se pone increíblemente contracultural, porque pasamos de la teoría a un modelo práctico que es
La antítesis de todo lo que entendemos por liderazgo o éxito. Totalmente. El libro se mete de lleno en los evangelios, sobre todo en el de Juan, y extrae frases de Jesús que, si las piensas, son demoledoras. Cosas como «no puede el Hijo hacer nada por sí mismo», o «mi doctrina no es mía, sino del que me envió», o la más directa «yo no busco mi gloria». Imagínate a un CEO diciendo en una junta, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Le invitarían a salir probablemente. Lo que el libro presenta es un modelo de vida basado en una autonegación radical. Jesús, según este análisis, eligió voluntariamente ser nada para que Dios lo fuera todo. Es que lo que propone Murray no es una mejora del yo, es casi su anulación. Hoy todo se basa en la autorrealización, en ser la mejor versión de ti mismo, y esto es lo contrario. Es desaparecer para que algo más grande aparezca. Es exactamente esa la idea. Y este modelo de vida se traduce directamente en sus enseñanzas. No hay inconsistencia. El libro hace un recorrido que es abrumador. Empieza por las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que saben que no tienen nada por sí mismos. Bienaventurados los mansos. Y sigue con la invitación directa. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego está esa escena tan visual, cuando le preguntan quién es el mayor en el reino de los cielos, y en lugar de dar un discurso, Pone un niño en medio. cualquiera que se humille como este niño, define la grandeza como la capacidad de hacerse pequeño, y remata con la regla de oro del liderazgo. El que quiera ser el primero, será vuestro siervo. Y lo sella todo con el acto físico, el gesto que lo resume todo. Lavarles los pies a sus discípulos. Un trabajo reservado a esclavos, a lo más bajo de la sociedad. Exacto. Es la humildad hecha acción, pero lo más revelador, y el libro lo subraya con dureza, es la reacción de los propios discípulos. Ahí quería llegar. Porque me siento un poco como ellos. Oyes la lección, la admiras intelectualmente, pero tu instinto te grita compite, sé el mejor, no dejes que te pisen. Claro, es que es lo natural para nosotros. El libro dice que estaban discutiendo sobre quién era el más grande, incluso durante la última cena, justo después de que les lavara los pies. Es un detalle brutal. Y Murray lo usa para demostrar su punto. Esta lección no se puede aprender solo con instrucción o con fuerza de voluntad. No basta con querer. No. Puedes admirar el ideal, pero el orgullo está tan arraigado que vuelve a salir. Se necesita una transformación interior, una operación a corazón abierto que solo un poder externo, el espíritu de esa misma humildad de Cristo, puede realizar. No es algo que se logra, es algo que se recibe. Vale, el modelo es admirable, pero También abrumador. ¿Cómo se supone que esto aterriza en la vida de una persona normal? buena pregunta. Es muy fácil sentirse humilde en un momento de oración, a solas, pero ¿y en una reunión de trabajo tensa? ¿O en una discusión familiar? ¿O cuando recibes una crítica injusta? Esa es la pregunta clave, y el libro es muy claro al respecto. Hay una cita que es la prueba de fuego de todo esto. La humildad ante Dios es nada si no se prueba la humildad ante los hombres. Uf, directa. La verdadera medida no está en los momentos solemnes, sino en las interacciones cotidianas, en las significancias, en los roces, en cómo reaccionamos cuando nos interrumpen, nos ignoran o nos menosprecian. Es ahí donde se ve si es real o solo una pose. Para esto, el libro se apoya mucho en los escritos del apóstol Pablo, ¿no? Que son muy prácticos. Totalmente. Murray extrae de las cartas de Pablo un verdadero manual de humildad interpersonal. Son mandatos muy concretos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego llega el que es probablemente el más difícil y revolucionario de todos. A ver, Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. un momento, ahí tengo que parar. Estimando a los demás como superiores a uno mismo. Seamos realistas. ¿Cómo se hace eso sin caer en la falsedad? Claro, es la objeción lógica. Significa que tengo que pensar que mi compañero, que sé objetivamente que se está equivocando en un proyecto, es superior a mí. Suena a autoengaño. Es que esa pregunta ya parte de una premisa errónea, la de la comparación constante. La humildad que describe Murray no se dedica a hacer rankings de quién es más listo o más virtuoso. Viene de otro lugar, de un lugar completamente distinto. Es el resultado de haberse visto a uno mismo a la luz de la perfección de Dios y darse cuenta de su propia nada, de su total dependencia. Desde esa posición de nada,
Ya no te dedicas a clasificar. Simplemente te encuentras con la otra persona y la sirves. El texto usa una analogía. Un siervo fiel puede ser más sabio que su amo, pero nunca olvida su lugar de siervo. No es una evaluación de competencias, es una postura del corazón. Es una postura de servicio que trasciende la comparación. Entendido. Pero esto me lleva a un peligro muy sutil que el libro también analiza: el orgullo de la santidad. Es escalofriante. Es la trampa final. El libro usa la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, que reza: «Dios, te doy gracias porque lo soy como los otros hombres». Su oración es impecable en la forma. Pero es un acto de autoexaltación disfrazado de piedad. El orgullo, dice Murray, puede levantar la cabeza en el lugar más santo y usar la misma adoración para alimentarse. ¡Qué terrible! Por eso, la señal inequívoca de la verdadera santidad, según el texto, no es la cantidad de buenas obras, sino una humildad cada vez más profunda. La persona más santa es la más humilde porque es la que más claramente ve la inmensidad de Dios y la pequeñez del yo. Es una progresiva desaparición del ego. Exacto. Lo que nos lleva a las consecuencias de todo esto, que son completamente paradójicas. Hay una afirmación en el libro que me dejó perplejo: el orgullo hace imposible la fe. Sí, me cuesta entender esa conexión. ¿Por qué haría imposible la fe? ¿No se puede ser una persona orgullosa y creyente al mismo tiempo desde la perspectiva del libro? Es una imposibilidad lógica. Cita la pregunta directa que Jesús les hace a los líderes religiosos: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Vale. Pensemos en qué es la fe en su esencia. Es un acto de confianza total, ¿no? Una confesión de impotencia, de necesidad. Es decir, yo no puedo, pero confío en que tú sí. Es, por definición, un acto humilde. Intrínsecamente humilde. Si nuestro motor principal es buscar la aprobación y la gloria que viene de los demás, nuestro yo está demasiado lleno, demasiado ocupado en autoafirmarse como para poder ejercer una fe que consiste precisamente en vaciarse. Son dos fuerzas que van en direcciones opuestas. De hecho, el libro dice que la fe y la humildad son una misma cosa en su raíz. Y menciona los dos únicos casos en los que Jesús habla de una gran fe. Sí, y es muy revelador. El primero es el centurión romano, un hombre de poder que dice: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo». Y el segundo, la mujer cananea. Que cuando Jesús la compara con los perrillos, ella acepta esa posición y dice: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas». En ambos casos es una humildad radical, una ausencia total de exigencia, lo que el texto identifica como el canal para una fe asombrosa. Y esta conexión paradójica no se detiene en la fe. Llega hasta la felicidad. La cultura popular nos dice que la felicidad viene de lograr cosas, de ser fuerte. Pero el libro, de nuevo, apunta en la dirección opuesta. Totalmente. El ejemplo que usa es el de Pablo y su famosa espina en la carne. Su primera reacción, la más humana, es rogar que se la quiten. Quiere librarse de esa debilidad. Claro. Pero la respuesta que recibe lo cambia todo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No le dice, te haré fuerte, sino, mi poder brillará precisamente en tu debilidad. Y la reacción de Pablo es un giro de 180 grados. Pasa de lamentar su debilidad a gloriarse en ella. Llega a decir, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Es una frase que cuesta digerir. ¿Cómo puede la debilidad producir felicidad? Ahí está la clave de la felicidad según esta perspectiva. No proviene de la autorrealización, proviene de la liberación del ego, de la carga de tener que ser siempre fuerte, capaz, perfecto. Proviene de la experiencia real de ver cómo un poder más grande se manifiesta donde uno ha aceptado su impotencia. Es un gozo que nace no a pesar de la debilidad, sino a causa de ella. Exacto. Es la alegría de ser un recipiente, no la fuente. Y todo esto culmina en la promesa final del libro, esa frase que se repite tanto: «El que se humilla será enaltecido». Sí, pero es crucial entender qué significa esa exaltación. El libro insiste en que no es una recompensa externa, un trofeo. Es la consecuencia natural, casi física, de la humildad. Como una ley de la naturaleza. Es el principio de que la naturaleza aborrece el vacío. La exaltación es el acto de Dios llenando por completo la persona que se ha vaciado de sí misma. Para Murray, la exaltación no es recibir honores, es la comunión plena con Dios. Entonces,
Haciendo una recapitulación de este análisis tan intenso, hemos visto la humildad redefinida no como autodesprecio, sino como una dependencia radical y gozosa en Dios, como el estado natural de la criatura. Hemos explorado ese modelo práctico y desconcertante en la figura de Jesús, que vivió como nada para que el Padre lo fuera todo. Y hemos visto que la prueba de fuego de esto no está en el éxtasis espiritual, Sino en las interacciones cotidianas con los demás, especialmente las difíciles. Exacto. Y de forma sorprendente, hemos descubierto que esta humildad se postula como el secreto no solo para una vida santa, sino para una fe genuina y una felicidad duradera. Una felicidad que paradójicamente se encuentra no en la fuerza del yo, sino en la aceptación de la propia debilidad. Sí, Para terminar, hay un matiz final en el texto que creo que es importante. Sugiere que la humildad no es tanto un logro que se alcanza con esfuerzo, como si fuera una cima que conquistar. no es una disciplina más. Es más bien un estado que se acepta, una rendición, un proceso continuo de muerte del ego, de dejarse caer en las manos de Dios. Y esto nos deja con una pregunta provocadora para la reflexión. A ver, En una cultura que nos impulsa constantemente a construir nuestra marca personal, a destacar, a buscar validación externa en forma de likes y seguidores, ¿qué pasaría si la verdadera fortaleza y la auténtica felicidad, como sugiere este texto de hace más de un siglo, se encontraran en la dirección completamente opuesta, ¿en el vaciarse de uno mismo? para dejar espacio a algo más grande? Las reseñas están disponibles en los sitios web vikemisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.